Mi nombre es Jorge Cáceres y en esta oportunidad voy a presentarles al señor Félix Suta, quien es consultor senior de tecnología de información certificado en Estados Unidos. Es un amigo entrañable de muchos años y un excelente profesional. Félix hace muchos años que vive en California, pero retorna con regularidad a nuestro país. Le expliqué el propósito que tenemos con Lima Vial y ha aceptado que hagamos esta entrevista, con lo que nos sentimos realmente muy honrados. Hemos preparado un cuestionario y vamos a proceder a hacer las primeras preguntas. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te va en tu vida profesional? Bueno, la verdad que ha sido un cambio bien fuerte a partir del nuevo siglo. Salimos de una metodología tradicional dentro de la tecnología que muchos conocen. Era base de programación, base de interfaces, y vemos poco a poco con esas interfaces la integración de la electrónica digital. ¿Qué comparación puedes hacer con aquellas épocas de antaño, cuando vivías acá y luego cuando has regresado? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? Yo vengo de la época del tranvía, que era un movimiento masivo, ¿no? Y era un movimiento bastante interesante. Tenías el 1, el 2, Magdalena, uno se transportaba a Chorrillos sin mayor problema. Y comenzaron a salir los automóviles que los primeros que compraban eran los que tenían la adquisición económica de hacerlo, ¿no? La industria, y la que conozco bastante porque era vecino de esa industria, la Inca Kola, trajo los camiones. Inicialmente usaban los Ford T, después se comenzaron a usar los camiones de plataforma. Pero había una educación en la planta, o sea, había una educación dentro de la misma empresa para que no maloren la imagen de la empresa Inca Kola. Por el mal manejar. Claro. Entonces, por el manejo, me acuerdo que tenían, las sesiones eran públicas, ¿no? Entonces uno podía ver, inclusive observar qué es lo que cómo estaban educando a los que estaban en esa industria que es nuestra, muy nacional, ¿no? Y después tuve la experiencia de trabajar en la aduana, en el Callao. Entonces el movimiento de camiones pesados que se veía, pues era un movimiento bastante interesante, no se veía lo que es hoy en día el atoro de tráfico, se caen las cargas, se bloquea en la comunicación, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación del transporte hoy en día? Por ejemplo, con la implementación de este nuevo servicio del Metropolitano. Aquí es un buen servicio, ¿no? Por algo se comienza, está bien llevado. En los años 60, ese servicio existía en Chicago, que fue donde me eduqué, y al menos yo no necesitaba tener carro. El transporte público era tan bueno que a los 3 minutos siempre había un transporte que lo movilizaba uno del norte al sur, ¿no? Cualquiera que sea la zona tenía buenas conexiones. Hay una política de procedimientos que nos falta desarrollar. La política de procedimientos te permite justamente reglamentar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Durante la crisis que hubo de petróleo en los 70, ¿no? Entonces se permitía a los carros voltear a la derecha en luz roja. Bueno, entonces sí. Eso agilizaba, ¿no? Entonces el que hacía el transporte público o cualquier persona que manejaba sabía de que tenía que 30 pies antes de llegar a la esquina se pegaba, porque aunque estaba rojo y no venían vehículos en el sentido opuesto, podía voltear a la derecha. Y eso ayudaba bastante. Sí, Eso ya no está vigente. Sigue vigente. ¿Aquí en el Perú? No, me refiero en Estados Unidos. Sí. Acá también en un momento dado se podía hacer ese tipo de maniobras. Sí. Pero parece que ya se ha descontinuado. Bueno, y vale la pena recalcar, ¿no?, de que ahora que estoy caminando bastante con el propósito de aprender un poco más cómo está haciendo mi propia auditoría, ¿no?, veo que no hay respeto al peatón. En absoluto. Es un tema complicado, ¿no? También. La reglamentación dice que tan pronto que el peatón ponga el pie en la calzada, el vehículo o el chofer tiene que respetar al peatón. Pero veo que le ponen la luz verde al peatón para que cruce y los carros siguen dando vueltas, ¿no? Así es. Sí, así que eso es algo que hay de solución inmediata. Y a veces se salvan porque los peatones tienen mucha agilidad para esquivar a los autos. Y algo jocoso, porque yo, por ejemplo, cuando cruzo, no me dan la facilidad de poder cruzar una calle. Y cuando subo al Metropolitano me ceden el asiento rojo, entonces se fue un conflicto ahí de ¿no? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Y cuál crees que son las faltas más comunes, aparte de esta, del irrespeto al peatón que se produce a diario en las calles de Lima?
la educación. Es algo bastante importante que aquellas personas que son responsables de un motor, de un vehículo motorizado, deben asumir el compromiso y estar basados en el reglamento. Yo veo mucho, por ejemplo, que me ha tocado por experiencia propia ver choferes que se quedan dormidos en un crucero. Sí, yo subí un colectivo Lima-Callao, ¿no? Y a propósito, cuando vi que en una parada, yo estaba sentado al lado del chofer, entonces en una parada creo que se llamaba Universitaria y Venezuela, entonces volteo y lo veo al chofer que se había quedado dormido. Ah, qué terrible. Sí, estaba lleno de pasajeros, entonces yo lo desperté tocándolo, porque yo me bajo acá, le dije, señor, ¿no? Así que los extremos son peligrosos, ¿no? Pero yo me imagino que en otros países más avanzados se tienen a todos los actores más ordenados. No solamente es cuestión de los semáforos, las señales, existen otros factores. Y vale la pena mencionar la experiencia con IBM. Ha sacado una tecnología que están utilizando en un plan que se llama el planeta inteligente. Entre el planeta inteligente, uno de los principales justamente es la política del tráfico. Tráfico inteligente. Sí, inteligente. Entonces hay ciudades como Estocolmo, por ejemplo. Estocolmo ha desarrollado, basado en la política con tecnología aplicada de IBM, que han podido ordenar su tránsito. Yo tuve la suerte de estar en Madrid hace como 4 años y caminar en Madrid también era un poco difícil, y ahora ver Madrid, una Madrid diferente, ¿no? Justamente con la política y procedimientos dentro de los avances tecnológicos, que se ve pues una Madrid pues completamente distinta, ¿no? El tráfico no se ve tan congestionado, el respeto siempre al peatón, ¿no? Y muchos de estos países, inclusive los europeos, ¿no? Usan mucho el turismo, porque el turismo es una fuente de ingresos, como México, por ejemplo. México tiene su per cápita es bien alto por el turismo, además por la ventaja que tiene la frontera con Estados Unidos y también el turismo de Canadá, ¿no? Entonces hay una buena política para la política turística, ¿no? Que es lo que busca el turista: relajarse, descansar y encontrar pues algo que sea fácil de movilizarse. ¿Cómo explicas la paradoja de tener en Lima la ciudad con mayor cantidad de taxis en proporción a sus habitantes que en otros países, y el bajo costo de sus tarifas, a pesar de tener los combustibles relativamente más caros? Yo recuerdo que cuando comenzaron a crecer la población automotriz con servicios públicos improvisados, ¿no? El taxi, no oficial, porque acá nosotros no tenemos, ahora recién veo que han puesto señales que es un taxi, pero antes era el que salía de la universidad y se metía a hacer taxi, ¿no? Así es, que todavía mucha gente lo hace. No, sí, ¿no? Hubo una época, recuerdo, que estaba en un taxi, el que manejaba era un doctor y me enseñó su carnet, ¿no? No que menciono qué época, pero me pasó a mí. Sí. Sí, ¿no? Creo que en algún momento hemos sido el país que tenía taxistas con más alto nivel educativo sí, que sí, otros países, sí. ¿no? Inclusive toda Latinoamérica, pero eso ya fue hace un tiempo atrás. ¿Cómo ves tú nuestro programa para inculcar valores en este tema tan complejo y proporcionar su inducción a través del Facebook? Yo los felicito, es un gran esfuerzo, yo creo que es una gran colaboración para todos los niveles, porque por el trabajo me permite conocer un poco más allá de las zonas más populosas, ¿no? Y vemos que sí, necesitamos herramientas, información, no hay que tenerle temor a la tecnología. Yo cuando me acuerdo que fui a Centroamérica, me hicieron varias entrevistas justamente porque me veían trabajando con la tecnología como lo que es, una herramienta, ¿no? Entonces se limitaban, sobre todo la parte ejecutiva le tenían cierto temor a entrar a la tecnología. No le tengan miedo, la tecnología da mucha información que tal vez nosotros no la tengamos, ¿no? Y eso se ve en el comercio. Hoy en día el ágil, el que tiene el conocimiento de la tecnología, sabe los precios internacionales, porque al momento que quiere comprar un objeto tiene el acceso a la información mundial. Estamos enlazados todos, ¿no? Ya no estamos aislados. Hay un libro que lo recomiendo mucho, The World is Flat, El mundo es plano. Es que habla justamente del siglo XXI. Acá en Lima Vial te damos las gracias por tu valiosa contribución en este programa y creemos que las opiniones que has vertido van a ser escuchadas con mucha atención por el público.
Quedamos con ustedes hasta la próxima.